Bienvenidos. Hoy vamos a conocer una configuración astrológica fascinante, una combinación de energías a la que podemos llamar tanto el maestro como el crítico. Estamos ante un tipo de personalidad que se presenta como un pensador optimista, divertido y, a la vez, marcadamente egocéntrico. Alguien que se encuentra al servicio de los demás, pero que suele manifestar una actitud que roza lo arrogante. Aunque a simple vista parezca una contradicción andante, así es la naturaleza de este perfil puro de fuego, donde la acción, el impulso y el orgullo están a flor de piel y configuran la esencia misma de su identidad. Para comprender cómo opera esta mente y cómo se estructuran sus emociones, es necesario sumergirse en su matriz astrológica, comenzando por su núcleo de identidad. Comencemos por la esencia, el Sol. El Sol en Sagitario nos presenta a una persona volcada hacia la búsqueda, alguien que necesita imperiosamente el conocimiento y la expansión para sentirse pleno. Al estar ubicado en la casa 1, este impulso de sabiduría se vuelca de lleno sobre su propio yo, haciendo que la verdad universal que tanto persigue sea buscada, ante todo, en su propio interior. Es un individuo de base optimista y positiva, alguien que vive sostenido por la esperanza. El elemento fuego le otorga la energía vital necesaria para ir tras sus ideales, mientras que su modalidad mutable le confiere una enorme adaptabilidad a los diferentes ámbitos de la vida. Es un comunicador por excelencia, un maestro nato que, en paralelo, se percibe a sí mismo como un eterno estudiante. Su gran motor es la búsqueda de la verdad, un norte claro que le da dirección a su existencia. Sin embargo, este Sol exige cuidado, ya que su búsqueda frenética puede tentarlo cambiar de rumbo con demasiada rapidez, corriendo el riesgo de no profundizar lo suficiente, aburrirse antes de tiempo o saltar mentalmente hacia el siguiente objetivo, lo que podría volverlo un ser superfluo o desconectado de la empatía. Pasemos ahora al ámbito de la emoción y el mundo subconsciente, la luna. Esta luna en Leo nos revela un universo interior donde la propia imagen, el brillo y la expresión personal ocupan el centro de la escena. Al encontrarse en la casa 9, esta necesidad de expresión toma el tono de un pensamiento elevado, transformándose en algo mucho más desarrollado y trascendental que un simple juego de ego. Es un mundo emocional que encuentra su seguridad en el reconocimiento del afuera. Necesita que sus expresiones se reflejen en los demás de forma netamente positiva. Se trata de un escenario interior escenográfico, donde el protagonista indiscutido debe ser él mismo. Esta tendencia está fuertemente fomentada por el Sol, regente de Leo, que al estar en la casa 1 hace que el yo adquiera una relevancia absoluta. El fuego de Leo le inyecta una energía tremenda que se acopla a la de Sagitario, dando como resultado una personalidad donde el propósito vital y la raíz emocional arden bajo el mismo fuego de la presencia. Es el interior de un líder que tiene la capacidad y el deseo de ser seguido, y su modalidad fija le otorga la resistencia necesaria para avanzar sin freno una vez que ha iniciado su marcha. Para entender cómo se proyectan estas fuerzas hacia el afuera, es momento de observar el ascendente en Sagitario. Esta energía suma todavía más fuego a la ecuación, terminando de conformar una tríada identitaria gobernada por este elemento. El traductor del alma, el filtro a través del cual se muestra al mundo, es aquí el de un filósofo. Toda la imponente presencia de la luna en Leo saldrá al exterior filtrada por este pensador que busca incansablemente la verdad en su propia identidad. La mutabilidad de Sagitario le otorga a esta máscara una versatilidad muy útil a la hora de conectar con el entorno e interactuar con el afuera, suavizando la fijeza de su luna. Esta dinámica se profundiza al analizar los grandes ejes de la carta, empezando por el eje 1-7, conformado por Sagitario y Géminis. El yo tiene aquí un potente componente de estructura mental holística, un pensamiento amplio que intenta abarcarlo todo, desde la religión hasta la filosofía,
construyendo su identidad a través de una lógica que busca integrar todo en una unidad. Esta misma fuerza puede provocar que el individuo se vuelva un tanto terco en sus posturas, dogmático en lo que cree, dificultando las relaciones con aquellas personas que no compartan una visión de la vida similar a la suya. Al tener la casa 7 en Géminis, sus vínculos cercanos reciben un aire marcadamente mental. Géminis aporta el pensamiento ligero, la chispa diaria y las ocurrencias del momento, llevando a la persona a buscar en sus parejas, socios y relaciones íntimas una mente más juguetona, curiosa y divertida. Es precisamente el aire de Géminis el que le permite mantener vivo el fuego de Sagitario, alimentando la llama sin dejar que lo consuma por completo. El equilibrio de esta estructura se complementa con el eje 4-10, formado por Piscis y Virgo. Aquí es donde hacen su aparición el agua y la tierra, los elementos que faltaban en su tríada principal, encontrando su lugar en las áreas de la familia y el trabajo. La mutabilidad del eje anterior, que se orientaba a la adaptación mental, se transforma aquí en una mutabilidad emocional y práctica. Piscis en la casa 4 otorga la empatía y la sensibilidad necesarias en el ámbito del hogar y en lo íntimo de sus raíces. En la privacidad de su casa se produce una disolución de los límites individuales, provocando que la persona se funda y se confunda con su entorno familiar, al punto de sentir que su familia es una parte misma de su ser. En contraposición, Virgo en la casa 10 le otorga un profundo sentido del orden, la estructura y la rutina en su vida profesional. El trabajo es su herramienta para organizar la existencia. Se presenta como un profesional perfeccionista que sufre ante cada pequeño fallo, un observador agudo capaz de detectar inmediatamente cualquier error en su entorno laboral. Esta conexión con el mundo de lo sutil y lo oculto se hace evidente a través de las regencias. Al estar la luna en Leo en la casa 9, esta rige a Cáncer en la casa 8 desde allí, por lo que en su mundo profundo, en el terreno de las crisis, los tabúes y los procesos de regeneración, este Cáncer brillará con el fuego de Leo. Ante las grandes transformaciones de la vida, el individuo tratará de resurgir utilizando la fuerza de su propia personalidad y apoyándose en su pensamiento filosófico superior, transformando el dolor en una lección de sabiduría. La síntesis de esta tríada nos muestra a una persona que es puro fuego, alguien que se mueve impulsado por el entusiasmo y que desparrama una enorme cantidad de energía a su paso. Su mente se mantiene superactiva, con una visión del mundo muy clara y una marcada ausencia de filtros hacia el exterior, ya que su yo esencial y su personalidad externa se encuentran en perfecta sincronía. Es optimista por naturaleza y se convierte en el primer admirador de sí mismo. Debido a esto, puede parecer a veces superfluo o evasivo, especialmente en situaciones incómodas que amenacen su positividad, pero también es propenso a volverse dramático y distante si siente que no se le otorga el reconocimiento que cree merecer. Sin embargo, su personalidad vibrante esconde un interior profundamente empático en sus relaciones familiares, donde se siente fusionado con el clan. Al fundirse tanto con sus raíces, necesita también que el aplauso y el éxito alcancen a su apellido en general. Esta proyección pública convive con un perfeccionismo y un orden diario muy estrictos en el plano profesional. Es un ser servicial que necesita que su labor sea útil para los demás, pero que al mismo tiempo posee una agudeza crítica que puede caer mal en su entorno, por lo que su mayor aprendizaje será moderar la espontaneidad al momento de señalar los errores ajenos. En el balance final, sus grandes fortalezas son un nivel de pensamiento sobresaliente, una potencia formidable para resurgir de las crisis, una transparencia natural entre su esencia y su máscara, y una generosidad innata siempre disponible para guiar a los demás. Por el lado de sus debilidades, destacan la dependencia del aplauso, la soberbia intelectual, el dogmatismo y una frecuente falta de tacto, sumada a una impulsividad en la crítica que puede generarle más de un conflicto.
Estamos ante una personalidad fascinante que debe ser comprendida con cuidado, no por ser problemática, sino porque su equilibrio es sumamente particular. Es, en definitiva, una identidad fuerte sostenida en un equilibrio delicado. Conocer estas dinámicas nos permite entender la complejidad de una mente de fuego que nunca para de pensar, recordándonos que, aunque cada mapa natal es único, los elementos que nos construyen son siempre los mismos. Hasta la próxima.